tardes a todos. Como siempre, les pido que por favor cierren sus micrófonos porque vamos a comenzar a grabar. Buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña el maestro Alfonso Jiménez Lara, quien es director de Estrategia y Mercadotecnia para Huawei en América Latina. Alfonso es licenciado en Informática y maestro en Administración de Empresas por mención honorífica por la Universidad La Salle, y es un profesional con más de 30 años de experiencia en varios temas de tecnologías de información, como gestión de ventas, gestión y desarrollo de canales, mercadotecnia estratégica, gestión de proyectos, desarrollo de software, outsourcing y servicios. Y esta es una plática especial porque lo que tratamos de hacer aquí es pues ver cuál es la sinergia, ¿no?, entre las diferentes tecnologías que nos llevan a la transformación digital, ¿no? El cloud, la inteligencia artificial, el 5G, aplicaciones, el cómputo edge, ¿no?, que es una de las nuevas cosas que se están poniendo de moda. Y bueno, como siempre, sin más preámbulo, le pasamos la palabra a Alfonso para que nos dé su presentación. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Mucho gusto. Efectivamente, el día de hoy vamos a tener una charla al respecto de cuáles son los nuevos paradigmas tecnológicos que no es que necesariamente hayan aparecido en el año pasado, 2020, a partir de la pandemia, sino que se aceleraron. Vamos a hablar de conceptos como inteligencia artificial, que por cierto ya partió su pastel número 50. La inteligencia artificial tiene más de 50 años de existir en el planeta, obviamente con los diferentes modelos de evolución, los diferentes sustentos tecnológicos. Sin embargo, hoy todos nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta, ya somos parte de los usuarios directos o indirectos de la inteligencia artificial. Si te das cuenta, hoy pisamos este planeta, intercambiamos información, procesamos, nos comunicamos, compramos, vendemos, navegamos en la red, etcétera, más de 6 generaciones. Estamos los generación baby boomers, los nacidos por ahí de la década de los 40. Estamos la generación X. Después está la generación old millennial, los viejos millennials que hoy ya tienen más de 40 años, ya tienen hijos, algunos de ellos inclusive teenagers. Está también la generación new millennial, los que nacieron para finales del siglo. Está la generación Z y la generación Y. Y los que están naciendo hoy, ayer, antier, son la nueva generación que se llama la generación del COVID. Entonces está apareciendo una 7ª generación, pero hoy somos 6 generaciones que interactuamos, navegamos, nos comunicamos, compramos, vendemos y subimos información estructurada, no estructurada, y la consumimos en los diferentes dispositivos. Entonces, estos medios de comunicación que hoy se han acelerado y las aplicaciones que hoy están habilitadas nos permiten tener durante los últimos meses más y mejores servicios a una absorción tecnológica a la que no estábamos acostumbrados. Hoy mi tía, si no ha aprendido a cómo pedir su súper desde su casa, pues se me va a morir de hambre porque no va a poder ir al súper y ponerse ella... Perdón, exposición del virus y estar saliendo. Entonces, de esta manera, hoy la inteligencia artificial de manera directa e indirecta ya nos ha llegado y nos ha tocado a todos. Y en este proceso de evolución de más de 50 años vamos a platicar cómo las industrias, los gobiernos, las empresas y las diferentes regiones del planeta y sobre todo la nuestra en la que vivimos hoy, que es la región latinoamericana, la ha absorbido y cuáles países llevan la delantera y cuáles, híjole, y permíteme decirlo así, cuáles nos estamos quedando un poquito atrás. Somos 600 millones de habitantes en esta región latinoamericana, desde el Río Bravo hasta las hermosas Patagonias argentina y chilena, y hay países como Chile, Colombia, Brasil, que llevan una delantera específica en tema, por ejemplo, de implementación y administración de regulaciones, por ejemplo, de telecomunicaciones 5G. Ya hablaremos un poco de 5G. Y también vamos a hablar como lo comentaba Carlos y Mauricio,
Edge Computing en estos últimos 18, 19, 20 meses han venido a implementar nuevas prácticas que en castellano denominamos la hiperdescentralización del cómputo. Es decir, llevamos el procesamiento de la información al lugar donde la información se genera. Durante las últimas décadas, la información se ha procesado en grandes data centers centralizados. Piensa en el banco de tu preferencia, piensa en el retailer de tu preferencia, piensa en el gobierno, en la aplicación de gobierno que generalmente usas. Esta información tiene que viajar, tiene que alojarse en un data center, tiene que procesarse y después tiene que regresar. Pero para aplicaciones de misión crítica, en donde depende, por ejemplo, la vida humana, este tipo de procesamiento que creció de una manera exponencial en el siglo pasado y todavía se ha utilizado mucho en estas primeras fases del siglo, hoy ya se ha transformado. La hiperdescentralización del cómputo me permite captar la información, es decir, ingestarla, es el término correcto, ingestarla, procesarla y responder donde ésta sucede. Puede ser en una sala de operaciones, puede ser en un marcapasos que alguien lleva dentro de su cuerpo, puede ser en un automóvil a más de 200 kilómetros en una autopista de alta velocidad, puede ser en un supermercado y puede ser inclusive en una mina o en un desarrollo de ingeniería civil en una presa. Entonces, la hiperdescentralización del cómputo me permite llevar aplicaciones, data estructurada y no estructurada, mejores prácticas de negocio al momento en el que es requerido con una respuesta de microlatencia, es decir, de milisegundos. Entonces, déjame hablar un poquito de datos. En el año 2018, la volumetría de datos a la que llegamos a nivel global, a nivel planeta, 2018, oscilaba en algo así entre los 4.4 y 4.6 zettabytes de información. Ahorita que no te preocupe cuánto es un zettabyte, es un chorro de información, pero para tener una referencia de crecimiento, 2018 lo cerramos cuando estabas partiendo el pavo antes de la pandemia, con 4.5, 4.6 zettabytes de información. 2020, hace 3 meses, 2 meses y medio, lo cerramos con una volumetría global de 59 zettabytes de información. No alcanzamos a pellizcar los 60, pero 59.7%, 59.7 zettabytes de información. Pero en el año 2025 vamos a alcanzar una volumetría global de data de alrededor de 200 zettabytes de información. Nunca antes en la historia del Homo sapiens, caminando sobre este planeta y cuando empezamos a dominar el bit, el byte, el watt y el volt, habíamos tenido un crecimiento tan acelerado y en tan poco tiempo de la data. Cuando tú abriste tu primera cuenta bancaria, y te llegaban tus estados de cuenta, si es que no se mojaban con la lluvia, cada mes a casa, encontrabas data estructurada, renglón por columna, encontrabas renglones, y ahí podías hacer una conciliación de los cheques que tu tía te había depositado y a los cuales le habías pagado a la escuela de tus hijos para la colegiatura. Eso es información estructurada, renglón por columna. Un dato no tan, competitivamente útil, sino más informativo, más para una toma de decisión un poco más reactiva, no proactiva. Sin embargo, hoy la data ha evolucionado y pasamos de una data estructurada a una data no estructurada. Voz, video, movimientos, la forma de gesticular del usuario en este momento en pantalla, su tono y velocidad de la voz, la forma en la que se viste, cada cuánto compra de manera reactiva o proactiva, qué días de la semana, cómo recibe y cómo le gusta pagar, en qué forma se transporta, qué tipo de información intercambia, en qué redes sociales interactúa, cuál es el perfil de su usuario, está dejando de utilizar pesos y ahora utiliza alguna moneda digital. Toda esta información no estructurada es la que del 2018 para acá y hasta el 2025, hasta ahorita los pronósticos, tenemos, tenemos como estadística de crecimiento y
Entonces esto nos ha llevado a que los viejos sistemas y paradigmas que dominaban el planeta en grandes data centers de una manera limitada y muy dependiente de su propia industria, hoy han evolucionado. Si me permites, voy a compartir mi pantalla. Y déjame irme a la presentación. Muy bien. Dame un segundito. ¿Me pudieran confirmar si ya me ven, por favor? Sí, nada más no sé si le puedas dar modo presentación. Sí, voy a minimizar esto y vamos. Listo, ya me ven, ¿verdad? Listo, perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, el tema, el nombre de la charla del día de hoy son los componentes tecnológicos que habilitan la economía y la transformación digital. Entonces, ¿qué es la economía digital? ¿Qué es la transformación digital? ¿De dónde viene? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde va? ¿De qué se trata? Mira, hace un año ya que la UNESCO mandó a 1.200, 1.400 millones de alumnos de una clase presencial a clases digitales, claro, a los países y las organizaciones que así estaban preparadas, ¿no? Hoy los modelos de home office llegaron para quedarse, no, y para aquellas personas de nosotros que aún estemos pensando, imaginando, anhelando o añorando el volver a la forma de trabajo, de interacción que teníamos hasta hace poco más de un año, no va a suceder. Todas las empresas, industrias, procesos y personas cambiamos y por ende los sistemas que nos habilitan. Hoy las empresas no atienden de la misma forma a sus clientes. Hoy las empresas no le venden y no le cobran y no le distribuyen los productos y servicios de igual manera a sus clientes. Hoy la forma en la que puedes comprar un vehículo a través de un unicornio a nivel electrónico y la forma en la que te la entregan en casa, sanitizada por certificado, antes no existía. Hoy, la forma en la que estás administrando tu mercado y estás diseñando las nuevas soluciones de casa habitación, desarrollo inmobiliario, ciudades inteligentes, transporte inteligente, vehículos autónomos, no la habíamos escuchado hasta hace poco más de un año que estamos en pandemia. Ahora, hay nuevos paradigmas de velocidades globales. Si tú recuerdas cuáles fueron los primeros teléfonos celulares que tuviste en la mano, seguramente te va a salir una lágrima porque lo estás añorando y por ahí tendrás guardado inclusive algunos de ellos como recuerdo y para enseñárselos a los nietos o a los sobrinos. Pero déjame darte algunas velocidades de adopción tecnológica. Cuando nosotros tuvimos en la mano un celular 3G, la tecnología 3G tardó en promedio a nivel global en ser implementada y absorbida en 10 años. Después, los teléfonos 4G, bajo la tecnología de comunicaciones 4G, como la que hoy casi todos tenemos en la mano, la mayoría en este país, tardó 5 años en ser implementada y absorbida por nosotros los consumidores. Sin embargo, la tecnología 5G, que arrancó desde el año 2018 y 2019 en muchos países en Asia, va a tardar alrededor de 3 años y medio en ser implementada y absorbida a nivel global. América Latina no puede ni debe de ser la excepción. Como comentaba hace un rato, países como Chile, Colombia y Brasil son los que llevan la delantera en términos de revisión de leyes e implementación y autorizaciones. Los demás países tenemos un challenge importante por las razones que todos conocemos. Y a través de la tecnología 5G, la forma en la que tú hoy estás acostumbrado a interactuar con tu dispositivo inteligente, tu celular, tu tableta, etcétera, va a cambiar de manera radical. Para darte otros parámetros de velocidad, la tecnología 4G, o los teléfonos que tienes hoy en la mano, tienen un tiempo de respuesta aproximado de 20 a 22 milisegundos. ¿Eso es muy rápido o eso es muy lento? La respuesta es depende. Si quieres mandar un WhatsApp,
22 milisegundos de tiempo de respuesta, la verdad para ti es intramuscular. No hay ninguna diferencia que tarde de 20 a 22 o que lo puedas reducir a 15 milisegundos. El mensaje prácticamente llega de inmediato. Pero ¿qué tal si tú eres un médico cirujano y estás operando a tu paciente y además tu especialidad es cardiología y estás haciendo una incisión coronaria a tu paciente que está a 400 kilómetros de distancia y tú estás controlando con lentes de realidad aumentada y con sistemas en tiempo real conectados por 5G y tienes al paciente en la plancha, sedado por supuesto, tus colegas especialistas, las enfermeras, los instrumentistas, el anestesiólogo, están a 400 kilómetros de distancia dándole tratamiento y cuidado a tu paciente mientras tú le estás haciendo la incisión coronaria. 22 milisegundos puede representar la diferencia entre la vida y la muerte de este paciente. 5G nos va a entregar una microlatencia de menos de 1 milisegundo, de 22 milisegundos a menos de 1 milisegundo. Este tiempo de respuesta habilita soluciones como la que acabamos de describir. Entonces, ¿cuáles son los componentes tecnológicos que van a habilitar la economía y la transformación digital? Bienvenido de nuevo, soy Alfonso Jiménez y vamos a platicar al respecto. En esta lámina vamos a identificar cuáles son las 3 fases en donde durante los últimos años o últimas décadas hemos llevado este proceso de evolución y de renovación de tecnologías. Como lo comentaba hace un rato, antes todas las aplicaciones vivían offline, es decir, el comercio electrónico en los últimos 12 meses, en los que todo el mundo en pandemia hemos estado en casa, creció triple dígito en la región latinoamericana, triple dígito, en donde aquellas personas que no estaban acostumbradas a comprar desde el súper, sus consumibles, servicios, productos tangibles, intangibles, pólizas, mensualidades o anualidades de algún servicio de streaming, etcétera, lo tuvieron que hacer. Y transicionamos del offline al online, 24/7 por 365 días. Y este tipo de aprovisionamiento, voy a empezar a utilizar algunos términos un poco más tecnológicos, aprovisionamiento, fue posible gracias a tecnologías como cloud computing, comercio electrónico, servicios médicos, servicios bancarios, etcétera. Ahora, algo muy interesante. Esta pandemia vino a mover muchos tapetes o muchos pilares de industrias que llevaban décadas operando de una manera, déjame llamarle, muy tradicional y poco flexible. Algunas de ellas, los bancos. Hace un rato te comentaba que hay 600 millones de habitantes en la región latinoamericana. Si yo te preguntara, ¿sabes qué porcentaje de estos no están bancarizados? Es decir, aquellos que no tienen una cuenta de cheques o una cuenta de depósito, que no tienen tarjeta de crédito, que no tienen Afore, que no tienen un fondo de inversión, etcétera, te sorprendería conocer el número. Sin embargo, este tipo de clientes tradicionalmente no han sido target o clientes objetivos de una banca tradicional. Y en los últimos meses hemos visto cómo fintechs, empresas que nacieron en Internet, nacieron en cloud, no tienen una sola sucursal física, pero hoy atienden a millones de clientes y han tenido un crecimiento de 4 dígitos del 2020 para acá. Entonces, este tipo de subindustrias como las fintech, que son cloud-born, nacieron en cloud, están atendiendo o enriqueciendo los servicios en clientes como tú y como yo, que requieren algún servicio muy puntual que nuestro banco no ha sido posible entregarnos, o aquellos servicios que nunca un cliente tuvo acceso a los mismos y hoy en cuestión de 2 clics de distancia lo puedes habilitar. El siguiente escalafón o el siguiente nivel es la data. Comentábamos del crecimiento de la data no estructurada, de 4.6 a 59 a 200 zettabytes de información. Esta información, el simple hecho de tenerla,
¿Me va a arrojar un valor? La respuesta es no. Si yo hoy te preguntara, de todos los discos duros que tienes en casa, en tu computadora o computadoras, en tus discos duros portátiles, removibles, que ya son varios, en tus tabletas, en tus teléfonos inteligentes, incluso en dispositivos como televisiones inteligentes con capacidad de almacenamiento, etcétera, del 100% del dato que tú tienes almacenado en casa, yo te preguntaría, ¿qué porcentaje de este dato te entrega valor? A eso se le llama hot data, data caliente, data productiva. ¿Qué porcentaje ya se te está enfriando? Lo utilizaste hace 2 o 3 meses para algún objetivo productivo, pero se está pasando el tiempo y lo estás dejando enfriar. ¿Y qué porcentaje de esta data que tienes tú en casa ya se congeló? Lo dejaste de actualizar, se desactualizó y hoy lo único que ocupa es espacio en tus discos. Y lo mismo pasa con las empresas, lo mismo pasa en todas las industrias, cualquiera que tú quieras hoy llamar a tu mente. Te doy las características. Hoy, el hot data, la data caliente o la data productiva, es solamente un 15% de lo que hoy tú o una empresa tiene en sus discos duros, en sus sistemas de almacenamiento, en sus clouds. 15%. Un 35% es warm data, data tibio, data que utilizó hace poco tiempo y que lo está dejando enfriar, lo está dejando desactualizar, es un cliente al que no le ha llamado, es un cliente al que no ha renovado, etcétera. Ya llevamos 50%. Y el 50% restante ya es dato frío. Lo dejaste morir, lo dejaste desactualizarse. Hoy, a través de Business Practices de Big Data y Analytics, hoy el objetivo es que ese 15% de hot data crezca y cada vez tengas menos data desactualizada y menos data muerta. Entonces, de un ambiente de aprovisionamiento cloud hacia sistemas productivos de Big Data y hoy en sistemas ya de transformación digital inteligente habilitados por Artificial Intelligence, eso es el significado de AI, Artificial Intelligence. IoT, el Internet de las cosas y hoy el Internet del todo. Te lo puedes encontrar como IoT o IOE, Internet of Things o Internet of Everything. Te doy otro dato. Al término o al cierre del 2020, hace apenas 2 meses y medio, a nivel global había 20,000 millones de dispositivos IoT sensando el planeta, midiendo temperaturas, velocidades, presiones atmosféricas, digitalizando movimientos, rostros, precipitaciones pluviales, niveles de presas, velocidades en autopistas, puntos de reorden en almacén, escaneando temperatura de pacientes de COVID, la industria que tú me digas. 20,000 millones de dispositivos IoT en 2020. En el año 2025 vamos a tener a nivel mundial, a nivel global, más de 110,000 millones de dispositivos IoT sensando el planeta. Vehículos, personas, etcétera, animales, temas submarinos, temas aéreos, drones, etcétera. Y habilitados por tecnología 5G. Hace un rato hablábamos de la microlatencia, estamos hablando del crecimiento exponencial en los próximos meses o años de dispositivos sensando y cómo lo van a hacer de manera inteligente. Muy bien. Déjeme mover un poco esto para que no nos estorbe en el tema. Ahí está, creo que hice un poco mejor. Entonces, la economía digital es el motor del crecimiento principal a nivel economías globales. Fíjate qué interesante. El año 2005, el año 2015 y el año 2025. Cuando veas las iniciales GDP, es el Gross Domestic Product, lo que en México llamamos el Producto Interno Bruto. Y a nivel mundial, mira cómo hay un break entre la economía tradicional y la economía digital, en donde a partir del 2015 el proceso de aceleración ha ido increciendo y cómo hoy las industrias se han sumado todas ellas al tema de digitalización. En la década de los 80s, a ti y a mí nos tocó vivir, estudiar, experimentar, sufrir, ganar y hasta que nos quitara el sueño
y hasta uno que otro susto mayor, el tema de la globalización. Llévate esto bien anotado y subrayado. Hoy ya no vivimos en un mundo globalizado. Hoy ya cerramos, y desde hace algunos años, la carpeta de la globalización. Y desde esos mismos, hace algunos años, abrimos la era de la digitalización. Hoy vivimos en un planeta digital, ya no global. Hoy vivimos en un planeta digital, en donde todas las industrias y todas las personas hoy vivimos en un mundo y una era digital. Imagínate hoy atender a tus clientes sin internet, sin un celular, sin aplicaciones, sin web, sin el 4G donde todavía hoy estamos operando. Imagínate hoy operar o administrar a tus clientes sin una data estructurada y no estructurada. Estarías fuera de mercado, no hay forma de hacerlo. Entonces, el gap entre la economía tradicional y la economía digital va a acelerar el Gross Domestic Product o el Producto Interno Bruto de las economías mundiales. Y mira qué interesante número tenemos por acá. La economía digital va a crecer en 23 trillones de dólares para el año 2025. Aquellas industrias, cualquiera que ésta sea, que no esté desde hace ya varios meses adoptando soluciones digitales, cualquiera que ésta sea, como cloud, 5G, inteligencia artificial, inteligencia o Internet de las cosas, entre algunas otras que vamos a seguir comentando, va a tener un gap de competitividad muy fuerte y muchas de ellas ya las vimos desaparecer del mercado del año pasado. Aquí te doy los fundamentos de la economía digital, sin entrar en mayor detalle, y no voy a gastar tiempo ahorita explicando la ley de Metcalfe y la ley de Moore. La densidad de la conexión va a estar definida obviamente por el ancho de banda, el fixed 5G, también el ancho de banda a nivel fibra, ese es el ancho de banda a nivel aéreo, el ancho de banda a nivel fixed, a nivel fibra, y el Internet de las cosas, todo lo que está conectado. Más o por, en este caso, el poder de cómputo, la capacidad de cómputo que tenemos implementada. Fíjate qué buena métrica y qué buen parámetro te voy a dar. Cuando vivíamos en la era de la globalización, medíamos la competitividad de los países por el nivel de alfabetización. Repito, cuando vivíamos en la era de la globalización, uno de los parámetros con el que medíamos la competitividad de un país, entre muchos otros, por supuesto, era el nivel de alfabetización. Hoy eso ya no importa. En una economía digital medimos, entre otras cosas, la competitividad de un país por el número de data centers que tiene instalados en su territorio nacional. Ah, caray. El número de data centers que tiene instalado en territorio nacional. Es decir, la capacidad que tiene un país de poder procesar información para entregar la llave en mano a las industrias y usuarios y gobiernos que así se lo demanden de manera local y ser más competitiva. Oye, pero el usuario no sabe leer. No importa, yo lo puedo enseñar con inteligencia artificial. Es que el usuario solo habla inglés y tiene un cliente en China. No importa, le pongo un asistente digital y lo que habla en español, el cliente en China lo va a escuchar en chino. No tiene la necesidad de aprender chino durante 2 años. Ya entendí. Y obviamente la fortaleza de la economía digital va a estar sustentada en la forma en la que la infraestructura, capacidad de cómputo y telecomunicaciones así lo tenga cada país. Muy bien. ¿Cuáles son los retos en la era de la transformación digital inteligente? ¿Hacia dónde nosotros, las personas, las organizaciones, los colegios, las universidades, hacia dónde todo el sector privado y público tenemos que afinar nuestra estrategia, nuestros presupuestos y fíjate muy bien, nuestra nueva forma de aprender? Hoy, un analfabeta digital no es aquella persona que no sepa usar una computadora. Eso es un mito que nos decía la tía. Un analfabeta digital no es aquella persona que no sepa usar una computadora. Un analfabeta digital es aquella persona que no tenga la capacidad de desaprender
y tenga la capacidad de aprender aquellas prácticas, obviamente digitales, que necesite en su familia, en su organización o en su industria para ser más eficiente y más competitivo. No te permitas ser un analfabeta digital. Montémonos en saber identificar lo que hoy ya no nos es de utilidad, desaprendamos lo que hoy ya no es requerido a nivel global y aprendamos lo que a nivel digital es requerido. ¿Cuáles son estos retos en la era de la transformación digital inteligente? Número 1, Edge and Device, es decir, la descentralización y los dispositivos, que analicen varios tipos de datos y un reto muy interesante es cada uno de ellos tiene un ciclo de vida muy variado dependiendo de la industria. Un poco más adelante voy a poner algunos casos de uso implementados en México, en la región latinoamericana y a nivel global. Número 2, la conectividad. Hoy los requerimientos de conectividad y hoy el continuity of business se ha vuelto la directriz de las empresas. ¿Cuándo fue la última vez que pisaste tu banco? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a hacer un trámite a alguna dependencia federal? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu médico en su consultorio o te dio la consulta remota? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo pisó su universidad? Déjame darte otro ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que manejaste tu auto? Entonces, entre más diversificados sean estos requerimientos y las conexiones que los habiliten, más trabajo remoto vamos a poder entregarle a nuestros clientes, usuarios, estudiantes. Entre más enfocados estemos al requerimiento del cliente y el usuario, la conectividad nos va a permitir entregarle estos servicios llave en mano, prácticamente habilitados en muy pocas horas o muy pocos días, dependiendo del mismo. Aplicaciones y datos. Hoy los datos viajan 24/7 por 365 días. Déjame hacerte esta pregunta. Toma nota, por favor. Estos son retos que te dejo para que los consultes con tu experiencia, con tu estrategia, con tu planeación estratégica y, ¿por qué no?, hasta con tu almohada. Hoy a las 3 de la mañana que no estés pudiendo dormir te vas a acordar de mí. ¿Qué hizo tu dato ayer a las 4 de la tarde? ¿Sabes? ¿Qué va a hacer tu dato el próximo sábado a las 8 de la mañana? ¿Qué información te va a pedir tu cliente mañana o el próximo sábado a las 4 de la tarde? Esta cognitiva del dato, la forma en la que voy a analizar lo que ya pasó, lo que me va a requerir hoy está sucediendo en este momento y lo que va a suceder, nos va a llevar a las empresas y organizaciones a ser más competitivas. Aquellas organizaciones y tomadores de decisiones como tú y como yo, que podamos implementar respuestas a preguntas que todavía no nos haya hecho el cliente, nos van a diferenciar de nuestros competidores. Y mira lo que dice acá abajo, una iteración continua de las aplicaciones con los usuarios. Hoy, si tú abres tu teléfono celular y si yo te preguntara qué tipo de aplicaciones tienes, seguramente me responderías algunas de mi industria, algunas de entretenimiento, algunas aplicaciones de streaming de video, algunas otras de música, algunas de ubicación, algunas de comercio electrónico, algunas bancarias, etcétera. Cada quien tendrá algunas de ejercicio, depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, todas estas aplicaciones están escritas para la era 4G sin inteligencia artificial. La pregunta es, cuando este país o el país en el que viva tenga ya habilitada la tecnología 5G y llegue a mis manos el primer teléfono 5G, ¿qué aplicaciones voy a usar? El challenge es que hoy las aplicaciones que están escritas para 4G no van a ser las mismas ni deben de ser usadas en el mismo código fuente para hacer la migración a 5G. No, tienen que ser reescritas. La data que van a utilizar es diferente y las herramientas de inteligencia artificial mucho más competitivas. Y aquí ya me adelanté un poco. El tema del desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial por industria.
por usuario. ¿Cuáles son las 5 tecnologías que dominan entonces el habilitamiento de una economía y una transformación digital? Son cloud computing, inteligencia artificial, aquí está cloud, inteligencia artificial, aplicaciones, 5G y el cómputo que va a habilitar el cloud, por supuesto. Estas 5 aplicaciones, estas 5 tecnologías habilitadoras son las que impulsan la transformación y la economía inteligente. Pregunta, ¿en nuestro país tenemos las suficientes aplicaciones y los suficientes proveedores de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, de aplicaciones por industria? Tenemos ya aplicaciones y data centers de cloud en el país. Tenemos infraestructura 5G. Todas estas tecnologías me van a entregar entre cientos de aplicaciones más, nuevas experiencias. Vamos a reconstruir o rediseñar industrias y servicios. Vamos a optimizar procesos y vamos a innovar y vamos a habilitar diferentes soluciones. Si puedes ver aquí, hay una red de distribución eléctrica que está siendo mantenida en mantenimiento por drones aéreos. Ya no voy a necesitar el trabajo humano. Más adelante voy a mostrar algunas de ellas. Muy bien. En esta lámina voy a mostrar algunos de los primeros casos de uso de la inteligencia artificial y 5G por industria que hoy ya las encuentras en la región latinoamericana y que muy pronto vamos a ver en nuestro país. Beneficios para la sociedad y el aumento de productividad en las industrias. Número 1, ahí puedes ver una mina autónoma habilitada con 5G. Todos los equipos pesados que estás viendo, ahorita que hagan el panel, son driverless, sin conductor. En las minas, hoy, para evitar el nivel de afectación a nivel pulmonar en los obreros, en los mineros, en los operarios de este tipo de palas o de excavadoras, etcétera, hoy, mira, se habilitan de manera remota a través de tecnología 5G. Todos los camiones de transporte, de volteo, en lugar de meter a mineros a 50, 100, 150 metros bajo tierra, es ahora de manera automatizada con robots utilizando tecnología 5G. Número 1, minas autónomas. Número 2, puertos inteligentes, APIs, administradoras portuarias integrales. Las APIs forman parte de la economía en este país, en México. Hay muchos APIs en los estados que tienen costas, por ejemplo, en el Golfo de México. Veracruz es uno de ellos. Y mira, los tractocamiones son manejados son vehículos autónomos regidos por aplicaciones de inteligencia artificial, por cámaras 5G y por aplicativos 5G. Aquí encuentras una infraestructura básica, una arquitectura básica donde la aplicación vive en cloud y los endpoints. Un endpoint puede ser una cámara, puede ser el tractocamión, puede ser el montacargas y las grúas, habilitadas, todas ellas, por tecnología 5G. Pero fíjate el último, qué interesante. Granjas marinas habilitadas por 5G. Fíjate bien. Hoy, en México sí hay granjas marinas, pero a diferencia de este caso que me estoy permitiendo mostrarte del lado derecho, en Noruega, en esta granja marina hay cámaras 4K, es decir, de alta definición, conectadas con 5G, que están haciendo reconocimiento facial. No de las personas, de los peces que están nadando vivos, son peces vivos en agua marina, están en su hábitat. Y las cámaras 4K están transmitiendo vía 5G hacia cloud y las reglas del negocio van a identificar y a tomar la decisión si el pez, a través de esta digitalización facial y de sus movimientos, el pez ya alcanzó el tamaño, el peso, el color y velocidad específicas propias de un pez sano, listo para ser extraído y procesado para su consumo humano. ¿Y cuáles de ellos no alcanzaron o el peso
o están enfermos o tienen un hongo, etcétera, y que no son óptimos para el consumo humano. Y estos peces son seleccionados y se arrojan al hábitat natural para que formen parte de la cadena alimenticia. Nada se desperdicia, todo se maximiza. Y mira por acá la reducción de sueldos que se tiene porque se utiliza menos gente a nivel alimento y a nivel infraestructura de red. Tienen un ahorro en costos anual del 40%. Si yo te dijera, oye, ¿te gustaría implementar en tu empresa o aquí en el colegio una solución que te decremente o reduzca anualmente el 40% de tu presupuesto por ahorros? Pues quiero ir, sirvámonos un café y sigamos platicando, ¿no? Muy bien. La interacción inteligente. Cloud, como ya lo hemos visto. Edge Computing, como lo vimos ya. Me voy a permitir regresar una lámina. Aquí estamos viendo, déjame regresarme para que se habiliten los videos. Aquí estamos viendo Edge Computing en acción. Todo lo que estás viendo aquí es Edge, aquí, y aquí. Todo esto es Edge Computing. Todo trabajando 24/7/365. Cloud más Edge Device, esto acelera el flujo de data y hacia el procesamiento de la información con plataformas de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí hay unos casos de uso. La inspección de instalaciones eléctricas a través de drones. Si tú buscas en YouTube, por ejemplo, la forma en la que un obrero, trabajador o un técnico de la industria eléctrica tiene que subir a una torre de distribución eléctrica como estas, y la forma en la que tiene con un sistema de seguridad, con un arnés, engancharse para que en caso de que se suelte, se desmaye o se deshidrate a medio desierto, no se mate, o si lo ataca un ave de rapiña. Muchos de estos técnicos mueren por ataques de aves de rapiña o por descargas eléctricas. Hoy eso ya no sucede. Y la cobertura que tiene un técnico de muy pocos kilómetros por semana, hoy los drones los tienen en varios cientos de kilómetros por día. Este tipo de casos de uso son los que la inteligencia artificial y el edge computing me permiten tener. Monitoreo de subestaciones, la seguridad de una comunidad, por ejemplo, con cámaras analíticas de 4K y 8K, vigilancia de áreas un poco más extendidas, entre otras. Entonces, este tipo de habilitamiento de soluciones me permiten tener un procesamiento de información no necesariamente en mi equipo de cómputo. Si yo tuviera que estar comprando como colegio, como universidad, como empresa, cada vez más computadoras, más software, contratar a más personas especialistas, capacitarlas, ampliarme ancho de banda, seguramente tendría que crecer y de manera drástica mi presupuesto para este tema. En cambio, todo esto ya está habilitado para los usuarios, para las comunidades, para los gobiernos y las empresas en la nube. Ya existe, se integra, se analizan los requerimientos y se entregan soluciones específicas por industria. Con base en inteligencia artificial, administración de aplicaciones de datos, servicios de cloud, seguridad y colaboración. Independientemente el sistema operativo, independientemente de la interfaz que requiera tu negocio. Y aquí puedes ver algunos casos de uso para las empresas. Por ejemplo, a nivel seguridad o a nivel deportivo, temas de monitoreo personal o temas de aplicaciones basadas en dispositivos inteligentes o en vehículos o en bots o robots que van, por ejemplo, hoy a darle cuidado en una terapia intensiva a una persona intubada por COVID, entre otras. Este es uno de los diagramas de las arquitecturas de los beneficios de integración de cloud y edge computing con el flujo de datos e inteligencia artificial. Vamos a ver otro de los casos de uso que ya tenemos en la región latinoamericana. Muy bien, la organización se llama Rainforest Connection y esta organización sin fines de lucro protege más de 6,000 kilómetros cuadrados de bosques y selvas tropicales en América Latina, y 400 millones de árboles son protegidos contra la tala ilegal.
Uno de los problemas que tenemos, no solo en México, sino en toda la región latinoamericana, y Brasil es uno de los países que más sufre al respecto, es de la tala ilegal. Ahora, mira, Rainforest Connection es una organización sin fines de lucro que está especializada o está orientada, su misión es proteger los bosques y las selvas tropicales. Y utilizan soluciones tecnológicas como teléfonos celulares para grabar y tomar muestras de cómo suenan, por ejemplo, las motosierras, los autos y los animales. Déjame dejar de compartir en este momento para ponerte este ejemplo. Imagínate que tienes 450 años de sonido grabado en tus discos duros y tienes 400 años grabados de cómo suenan las motosierras en sus diferentes marcas y modelos, que tienes 450 años de diferentes marcas y tamaños de pickups y jeeps que generalmente se utilizan en las sierras para transportar a los taladores ilegales y a través de los cuales se llevan las maderas preciosas en el mercado negro. Imagínate que tienes 450 años de grabación, por ejemplo, de chimpancés, mono araña, las diferentes aves que habitan en ese ecosistema y alimenta sistemas de inteligencia artificial con estos sonidos y a través de las reglas del negocio definidas, el sistema de inteligencia artificial, escuchando 365 días, 24/7, puede decirte a ti, jefe de los Rangers o de los guardabosques o jefe de alguna dependencia de un gobierno de estado, si el ecosistema en ese momento está en paz o si los chimpancés están pidiendo ayuda o si las guacamayas están avisándose entre ellas que vienen los taladores. Los sistemas de inteligencia artificial interpretan las llamadas de auxilio de los animales debido a que llevamos 450 años de grabación. Digo, no es que empezamos a grabar hace 450 años después de la época de la conquista, no, sino que a través de los diferentes micrófonos que tenemos sembrados a lo largo y ancho de las selvas tropicales en la región latinoamericana, se han consolidado la data como si hubiéramos grabado los últimos 450 años. Regreso a seguir compartiendo mi pantalla. Aquí está. Y va a suceder lo siguiente. ¿Me pueden confirmar si ya me ven, por favor? Ya. Excelente, muchas gracias. Entonces, ahí estamos. En esta siguiente lámina, el talador de bosques echó a andar su motosierra. Los dispositivos Edge o IoT están transmitiendo en tiempo real a la nube, identificaron que es un agente agresor, le avisan en tiempo real a los guardabosques con posicionamiento geográfico para evitar que esta persona siga talando árboles o siga capturando a la fauna e inclusive a la flora del ecosistema. Entonces, esto es la inteligencia artificial en acción. Me voy a permitir reproducir de nuevo el video. Se echa a andar la motosierra. De inmediato, los Edge Computing, en este caso, son teléfonos celulares alimentados por energía solar y a prueba de agua. Mandan la información a los data centers corriendo la inteligencia artificial y se toma la decisión humanless, sin un humano en medio, de lanzar las alertas correspondientes. Este es el guardián digital. Dentro de esta carcasa, a prueba de balazos, a prueba de picotazos, a prueba de rayos, etcétera, está un teléfono celular y lo que ves aquí es un panel solar, bueno, son paneles solares para que la batería de este teléfono esté siempre cargada. Entonces, este es un guardabosques que trabaja 24/7 por 365 días, no se cansa, no le da sueño, no tiene que llevar su lunch y además, si llueve, no se tiene que esconder en su casa de campaña, protegiendo las selvas tropicales de América Latina. Muy bien. La conectividad inteligente, la conexión del todo. En la parte de arriba vas a encontrar algunas aplicaciones y casos de uso, aplicaciones gubernamentales, aplicación para el control de tráfico, aplicaciones para la educación, para energía,
aplicaciones para el mercado bancario y financiero, manufactura y aplicaciones médicas. Y en la siguiente capa encuentras la parte de colaboración, la parte de el intercambio de datos colaborativo y entre organizaciones. Por ejemplo, a nivel banca, se interactúa con data con los gobiernos. Por ejemplo, los bancos de primer piso, los bancos que, por ejemplo, donde tú tienes tu cuenta bancaria, que tienen sucursales abiertas al público, tienen que interactuar, por ejemplo, con Banjico, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la Asociación Mexicana de Instituciones Financieras, entre muchos otros, por ley. Entonces, la colaboración entre aplicaciones, data y organizaciones hoy se vuelve una realidad en tiempo real. Y hoy encontramos, y si gustas tomar nota de este término, hoy encontramos información geoespacial, en donde la misma se puede analizar en 3 dimensiones. Aquí puedes encontrar un cubo en la parte central de esta lámina. Encuentras un cubo en donde sin la intervención humana tenemos una hiperautomatización de los procesos, en donde tenemos experiencias determinísticas y donde tenemos a velocidad gigabit una conectividad ubicua para poder conectar personas, procesos y sistemas de una forma en la que antes no la habíamos visto. Y que los gobiernos, que los controladores de tráfico terrestre, aéreo, marino, etcétera, y todos los que hemos ya mencionado, se tengan decisiones llave en mano, y entre más rápida la información llegue al tomador de decisión, más competitivo será en el mercado en el que se desempeña. Por eso es que aquí vas a encontrar muchísimos casos de uso a nivel salud, a nivel entretenimiento, cajeros automáticos, a nivel educación, a nivel Internet el Internet of Vehicles, entre otras más. Esta es una de las soluciones, una de las cientos de soluciones que tenemos en Huawei, que le llamamos los mellizos inteligentes, los Intelligent Twins, en donde ponemos a trabajar las aplicaciones, la inteligencia artificial, el cloud computing con data centers en México. La data no sale de territorio nacional a través de nuestras implementaciones de cómputo y con una conectividad de microlatencia. Y con estas capacidades tecnológicas, nosotros podemos habilitar servicios y soluciones para ciudades completas, ciudades inteligentes, transporte, soluciones de industria empresariales, soluciones de investigación, desarrollo y ciencia, energía, redes, finanzas, entre otras. Esto a muy grandes rasgos es la forma en la que nosotros lo habilitamos. No me voy a meter más a explicar de manera tecnológica cada una de nuestras soluciones. Nuestras soluciones aquí las encuentras para aquellos de ustedes que estén interesados en conocer un poco más de cómo lo habilitamos, probablemente en una siguiente charla con todo gusto. Muy bien, ahora, la industria, las personas, los colegios, las universidades, los bancos, los gobiernos, pasaron o se transformaron de tomar decisiones basadas en los datos. Fíjate bien qué interesante. Pasaron de tomar decisiones basadas en los datos a tomar decisiones basadas en el conocimiento. Así como alguna vez alguno de tus coaches seguramente te dijo, oye, lo importante no es cuánta información tengas en tu mente, en tu experiencia, en tu librero o en tu disco duro. Lo importante es que la tengas llave en mano cuando la necesites o alguien te la pregunte. Porque si le dices, oye, dame 24 horas para... No, hombre, 24 horas ya se te cayó el negocio. Entonces, las industrias, los gobiernos, los colegios, las universidades han evolucionado de tomar decisiones basadas en el dato hacia decisiones basadas en el conocimiento. Y en el medio están las diferentes herramientas y prácticas para lograr que eso suceda. Déjame empezar con la parte de prácticas. Cuando quieres llevar decisiones basadas en el dato a que estén basadas en el conocimiento, hacemos la preparación de la data, entrenamos a los modelos, administramos estos modelos
creamos inferencia de estos modelos y nos adaptamos al cambio por industria. Pero este proceso no se escribe en piedra. Este proceso es cíclico. Entre más datos analiza el sistema de inteligencia artificial, más eficiente se vuelve. Entre más escucha al humano, entre más ve coches circular, entre más enfermos diagnostica y entre más alumnos escucha, se vuelve mucho más robusto. Entonces, un sistema de inteligencia artificial no descansa. 24/7/365 trabaja para que los datos que ingesta, el término en sistemas es ingesta, le permitan llevar el tipo de información que entrega basada en conocimiento. Y aquí arriba, esta es la práctica. Y esto que está aquí arriba son las soluciones. Hay diferentes soluciones, por ejemplo, soluciones a nivel Vision Analytics, Optical Character Recognition, temas de inteligencia artificial financiera, de manufactura, de transporte, de energía, entre otras. Depende de los requerimientos del usuario, depende de los requerimientos de la industria. Hay diferentes herramientas para habilitar la inteligencia artificial y llevarlos de tomar decisiones basadas en el dato hacia el conocimiento a través de este modelo. Muy bien. Aquí hay diferentes aplicaciones inteligentes que me van a habilitar la innovación colaborativa. Como lo comentábamos hace un momento, el tema de analizar los requerimientos por industria varían de empresa a empresa. No puedo implementar una solución de inteligencia artificial si soy una empresa petrolera o una industria petrolera, a si soy una industria de retail o una industria de logística. Depende la industria en la que esté y las mejores prácticas que sean requeridas en mi empresa, dependiendo de la industria en la que esté y muchas veces en el país en el cual me desempeñe, porque las leyes y las reglas locales pueden tener un approach diferente, es el tipo de soluciones de inteligencia artificial que entonces así serán implementadas. Muy bien, te pongo otro de los ejemplos o casos de uso. Esta lámina se llama Cloud and Sky Panorama Puzzle, es decir, esto es un rompecabezas para poder tener un pronóstico del clima en una ciudad que tiene una superficie territorial tan grande, por ejemplo, y de tanta densidad poblacional como es la Ciudad de México y el área conurbana. Por ejemplo, si en una ciudad como Beijing, en China, yo quiero o tengo como gobierno la necesidad de entregarle a mis usuarios, a mis ciudadanos, cómo va a estar el tráfico por la cuestión de lluvia en 1 hora más, en 1 hora y media más o en 2 horas más, entonces tengo sembrada mi ciudad con diferentes dispositivos de inteligencia artificial conectados con una capacidad 5G hacia la nube de cuál es la humedad y la presión que hay en cada una de las zonas de la ciudad. Digo, aquí es una ciudad relativamente chiquita para términos de la explicación, pero, por ejemplo, si lo llevamos a términos de la Ciudad de México, cuando se cae el cielo en Santa Fe, por ejemplo, en Polanco hay sol, pero en satélite está granizando. Entonces, este tipo de dispositivos que sembré en toda la ciudad me permite tener una fíjate muy bien, un micro pronóstico por área geográfica de hasta 500 metros cuadrados o 1 kilómetro cuadrado. Es decir, puedo llegar a ese nivel de certidumbre y entregarle una pronóstica a mi cliente de cómo va a estar el tráfico dependiendo de la zona en la ciudad en la que se encuentre, porque estoy censando 24/7 por 365 días, por ejemplo, el estado del tiempo. Muy bien. Y aquí es como lo hicieron. Esta es la explicación técnica de cómo está sembrado con diferentes tipos de ingesta de datos, más de 100 tipos de datos. Por ejemplo, déjame romper tantito la presentación. Si tú le preguntas a una persona de la tercera edad, oye, tío abuelo, ¿va a llover? Seguramente la respuesta es, híjole, hijo, me está doliendo la rodilla. Sí, yo creo que sí va a llover. Pero si tú le preguntas a alguna persona de la generación X, oye, ¿va a llover? Espérame tantito.
déjame asomarme a la ventana. Pero si tú le preguntas a un millennial, oye, millennial, ¿va a llover? Espérame un segundito, déjame ver lo que dice Internet. Pero si tú le preguntas a una persona de 20 años o de 18 años, ¿va a llover? Ya desde hace media hora su teléfono inteligente le avisó y también recibió 3 mensajes en tiempo real y también su automóvil ya le avisó que va a llover y que debería de ajustar la dirección o transmisión de su vehículo. Depende a quién le preguntes. Ahora, si yo le pregunto a un sistema de inteligencia artificial, la respuesta para el baby boomer, la generación X o el millennial va a ser la misma y la más certera. Bueno, voy a permitir regresar a compartir mi pantalla. Confírmame, por favor, cuando me veas. Listo. ¿Listo? Excelente, gracias. Voy a meterle un poco de velocidad a estas últimas láminas. Déjame saltarme. Aquí explicamos un poco más a detalle el término de cobertura que tenemos. En Huawei tenemos una cobertura a nivel global. A nivel regional tenemos data centers en México, tenemos data centers, 2 de ellos en Brasil, tenemos otros 2 en Chile, tenemos en Argentina, tenemos cobertura en Perú, tenemos cobertura en Colombia y en toda Centroamérica. Y la microlatencia la aseguramos con fibra propia, con fibra óptica propia. Esto nos permite tener un continuity of business y una continuidad del negocio y el servicio. Te voy a poner otro caso de uso. Esto que estás viendo aquí es un análisis tomográfico en tercera dimensión de un paciente con COVID. Esto que estás viendo aquí es el diagnóstico de un sistema basado en la nube de Huawei con inteligencia artificial para poder ayudar al médico, en este caso al neumólogo y al radiólogo, al que se dedica a hacer todo el tema de análisis de tomografías y demás, a identificar el nivel de invasión que tiene por pulmón derecho e izquierdo cada pulmón del paciente por el virus del COVID. Y mira aquí en números rojos, espero que alcances a ver, con un nivel de certeza del 97.78%. Entonces, ¿cómo un sistema, al momento en el que se tomó este diagnóstico por inteligencia artificial, te comentaba hace unas láminas que entre más interacción tenga un sistema de inteligencia artificial con un objeto, con una persona, con un paciente, con un enfermo, etcétera, más eficiente se hace, más conoce, más robusto se vuelve. Al momento en el que esta tomografía fue tomada, el sistema de inteligencia artificial había tenido una ingesta a nivel global de más de 4,000 pacientes, en donde la frecuencia de la actualización del modelo o de la mejor práctica de esta industria, que es de la salud, se hacía cada 2 semanas, porque como tú sabes, este virus cambia y ha cambiado en este último año en diferentes cepas y dependiendo de la región del planeta, con un nivel, llegando con niveles de eficiencia del 96%, pues aquí lo estamos viendo en este paciente, ¿no? Casi 98%, con una velocidad de diagnóstico de 2 a 3 segundos. Si hoy tú tienes un paciente sospechoso, un amigo, algún familiar, y lo llevas al laboratorio, pues le van a tomar la muestra y te van a decir que si bien te va mañana en la tarde ya tienes la respuesta. No, aquí con un tiempo de 2 a 3 segundos le entrega la respuesta al médico, no a ti como paciente, al médico, para que tome las decisiones correspondientes. Y en ese momento, a inicios del 2020, a nivel regional, es decir, la América Latina, ya teníamos esta solución corriendo en más de 16 hospitales a inicios de la pandemia el año pasado. Muy bien, te pongo algunos otros casos de uso de la integración de una solución cloud con inteligencia artificial, con 5G y con Edge Computing por empresa. Mira, aquí dice Airframe Defect Detection. Mira, aquí hay un técnico aéreo haciendo una inspección a los componentes de un avión. Mira, le está viendo la panza, le está viendo el fuselaje, este técnico al avión. Estaba hace un rato con la mano girando las aspas de la turbina, etcétera. Pero en realidad lo que está haciendo es con su teléfono inteligente, está tomando las métricas que los dispositivos IoT que están dentro del fuselaje le están entregando. Entonces, mira,
En este caso está en la parte trasera, está en la cola del avión. Hace rato estaban en el fuselaje. Y mira el dron. El dron está sobrevolando el avión, inclusive minutos antes de despegar, y transmitiendo en tiempo real que todos los componentes, la temperatura, la alineación del avión estén trabajando de manera correcta. Es decir, no únicamente dependemos del tablero de instrumentos que está viendo el piloto o los pilotos, sino en tiempo real los cientos de dispositivos IoT que ya están instalados dentro del avión, en cabina, en fuselaje, en alas, en cola, en tren de aterrizaje, en flaps, en slats, etcétera, están transmitiendo. Y los drones están identificando que efectivamente todo esté trabajando y esté transmitiendo de manera correcta, aún antes de que el avión despegue. Mira el nivel de inspección que te da. Ahí está en este video. Estoy en el video del lado izquierdo, en el que está ahorita en verde, acá, en el izquierdo, etcétera. Y en ese momento, en tiempo real, se está llevando a cabo la inspección del avión. Se hace obviamente en hangar, se hace también mientras el avión está en pista, se hace cuando está la gente abordando, se hace cuando está en mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se reducen miles de horas de vuelo y mira cómo ahí se descomponen todos los componentes o todas las partes del avión y cómo se inspeccionan y cómo con inteligencia artificial se evalúan que los componentes estén respondiendo, estén trabajando, estén teniendo las respuestas que la industria aeronáutica exige. No me voy a detener más por cuestión de tiempo. Lo mismo en temas de inspección, por ejemplo, a nivel manufactura, en donde ya el factor humano ya no es parte de la inspección con ojo humano o mano humana, sino ya diferentes cámaras 4K u 8K conectadas con 5G van a hacer el control de la calidad de inspección, por ejemplo, de un automóvil, de un producto terminado, de una pieza médica, y en ese momento, si hay algún error detectado en la producción, en la pintura, en el diseño, en el tamaño, en el peso, se regresa antes de que salga al mercado y sea distribuido. Aquí hay un caso bien interesante, cuando veas el término V2X, es vehículo hacia todo. Entonces, ¿cómo los autos autónomos hoy tienen la capacidad de responder al tipo de velocidad, al tipo de terreno, al tipo de peatón que se va a atravesar, si te estás encontrando otro conductor u otro automóvil enfrente de ti, un camión a baja velocidad, está interpretando, como lo puedes ver en este momento, los límites de velocidad federales y el sistema autónomo de inteligencia artificial va a regular la velocidad del vehículo de acuerdo a las señalizaciones que encontró. Identifica las señales de precaución de un vehículo descompuesto, un vehículo parado, sabe interpretar cuando hay un peatón en el camino, como pudiste ver, reduce la velocidad del vehículo, identifica en este momento que viene un vehículo un poco más adelante, a más baja velocidad a la que yo vengo, ajusta el sistema de frenos, ahí está, mira, el sistema de frenos ya lo accionó en automático, entre otras cosas. Ahora imagínate llevar esto a camiones de transporte, carga, autobuses de pasajeros, entre otras cosas, ¿no? En este siguiente caso de uso que encuentras aquí donde está mi cursor, las cámaras 4K de los vehículos pueden identificar, por ejemplo, diferentes irregularidades en el terreno o en el pavimento. Y aquí, por ejemplo, en este caso de uso, este policía, esta persona del área de vigilancia, tiene lentes AR. AR es Augmented Reality, lentes de realidad aumentada, donde le van a permitir, mira, aquí está bien, aquí tú puedes ver una pequeña imagen de lo que él ve con sus lentes de realidad aumentada. Está teniendo un reconocimiento facial en automático y te dice qué persona está siendo buscada por la ley, o imagínate una universidad, esta persona que acabo yo, policía, con mis lentes de realidad aumentada de identificar, no es un alumno matriculado en esta universidad, no tiene nada que estar haciendo aquí. Entonces, probablemente es una persona que se infiltró para vender algún estupefaciente, para robar alguna computadora y es detenido por el vigilante o la persona de vigilancia porque no forma de la matrícula de esa universidad. Te pongo algunos ejemplos de los cientos y cientos que pueden ser habilitados. Ahora, otro de los casos de uso de la tecnología 5G
es, por ejemplo, ahora con la pandemia se han disparado mucho. Si tú eres fan de la NBA, de la NFL, de la F1, de la UFC o de la liga que tú, de la NHL, de National Hockey League, etcétera, a través de conexión 5G, tú puedes pagar un ticket con tu familia en primera fila y estar viendo el partido del deporte de tu preferencia como si estuvieras en primera fila, pero en lugar de pagar $25,000 que cuesta un juego de la final de la NBA y estar ahí en el estadio, como hoy la pandemia no nos los permite, hoy puedes pagar un ticket de $15 y estar sentado en primera fila viendo, fíjate, con tomas de drones, aquí hay drones, con tomas de drones que están haciendo y de cámaras 360 grados en el estadio, bueno, sí, dentro del estadio y en la duela, en la cancha, transmitiendo en 5G a ti como usuario con tecnología de lentes de realidad aumentada y viviendo el audio, viviendo la imagen, el balonazo, el trancazo, el sudor del deportista, del jugador, que tienes, o sea, puedes estirar la mano, no lo vas a poder tocar, pero puedes tirar la mano y puedes aplaudir como si lo tuvieras a pocos metros de distancia. 5G en acción ahora en la industria de la salud. Lo que te comentaba, aquí está el cardiólogo, que te digo que está haciendo la incisión arterial a 400 kilómetros de distancia, pero mira, está en saco, tiene una camisa como tú y como yo, no tiene guantes, no tiene tapabocas, no tiene cofia, no tiene ninguna de las protecciones como si estuviera entrando al quirófano. Está sentadito en su oficina, está haciendo la incisión a 400 kilómetros de distancia. Aquí está en tiempo real. Esto se transmitió en vivo en China. Ahí está la prensa. Si algo salía mal, todo China se iba a dar cuenta, pero no, fue una incisión que, como las que hace Any Given Day, cualquier día. Y aquí la ventaja es que, a diferencia del tiempo tan limitado que hoy tienen los médicos y terminan tan desgastados de tener al paciente ahí en la plancha, la diferencia de un proceso de tecnología como este es que este médico puede estar haciendo 8 o 10 cirugías al día. Te doy números. La pandemia arrojó que a nivel global hay 4.8 millones de déficit de médicos especializados y hay un déficit de 27 millones de enfermeras para dar un tratamiento en específico. Imagínate hoy el número de pacientes que van a poder ser atendidos de manera remota con una tecnología como esta, con los déficits que acabo de comentar. Otro de ellos es el Internet of Vehicles. Uno de los casos de uso, yo en lo personal creo que será muy aburrido pagar un automóvil de varias decenas de miles de dólares pues, para que vayas dormido. Tú compras un coche para cambiarle, pisarle y respetar los límites de velocidad, pero la tecnología 5G me va a permitir tener un control y una maximización de la seguridad en las vías de circulación de alta velocidad, y también lleva esto a un modo industrial. Imagínate un convoy de 10 tractocamiones transportando mercancías, víveres perecederos, vacunas contra el COVID, sin necesidad de tener conductores que los estén manejando. Y para terminar, ¿qué es lo que hacemos en Huawei a nivel mundial, regional y México para poder habilitar esto? Todo este tipo de soluciones las tenemos nosotros implementadas para poder entregar a los clientes de una manera más rápida, de una manera más innovadora y más confiable en toda América Latina este tipo de soluciones. Inteligencia artificial, Big Data, Cloud, seguridad. Muy bien, este es un poquito el mapa de infraestructura que tenemos. Nosotros le llamamos el triángulo regional, el triángulo de América Latina, en donde desde México, nuestros data centers están en el Estado de México, en Ixtlahuaca. Cubrimos esta parte del triángulo, cubrimos todo México y cubrimos Centroamérica. En Brasil tenemos la cobertura principalmente para el país, y en Chile tenemos la cobertura con Argentina, Perú, etcétera, y todo lo tenemos conectado con nuestra propia fibra óptica. Desde México, aquí está, la región desde nuestra data center mexicana, cubrimos México, la región de América Central y Caribe, República Dominicana, Colombia y Ecuador. En Sao Paulo, digo, por el tamaño del país, nosotros somos 125 millones de habitantes. Ellos son más de 240 millones de habitantes. Entonces tenemos un data center especial para ellos. Y desde Chile, que tenemos 2 data centers,
cubrimos Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y como puedes ver, la microlatencia en toda América Latina es de menos de 100 milisegundos. Muy bien, me salto esta lámina, son algunas de las soluciones que tenemos a nivel regional, y así es como tenemos un continuity of business a nivel regional con soporte mundial. Como recordarás, tenemos data centers en México, Brasil y Chile, en donde tenemos la cobertura. Obviamente tenemos 3 niveles de servicio, uno por país. A los clientes en México los atiendo en mi data center en México. Tengo un respaldo a nivel regional, es decir, las aplicaciones que corro de mis clientes las respaldo en Brasil y o en Chile a nivel proceso, para aquellas soluciones cuyo dato la ley permita salir del país, no así la bancaria, financiera o salud. Y en todo caso, tengo cobertura a nivel global con mis data centers en China. Y algunos takeaways, algunas conclusiones finales, Tim, para terminar la sesión del día de hoy, algunos mensajes clave. Las tecnologías están habilitando, están dictando cuáles son los paradigmas para tener un desarrollo de alta velocidad a nivel transformación digital y economía digital. No podemos pensar en ninguna transformación digital sin las tecnologías que platicamos el día de hoy. No hay ninguna industria, el segundo takeaway es, no hay ninguna industria que deba de quedarse fuera. Todas ellas, salud, manufactura, la industria de la construcción, lo hemos visto en este último año con los hijos, los sobrinos, etcétera, la educación, en este caso, todas las industrias hoy han tenido por necesidad y temas de competencia y de servicio, se tuvieron que sumar de una manera acelerada a los procesos de digitalización y tema de habilitamiento de soluciones inteligentes. La tercera conclusión es que la sinergia de 5 tecnologías van a habilitar la transformación inteligente, como lo es cloud, inteligencia artificial, 5G, aplicaciones y el cómputo. El cuarto takeaway es la interacción inteligente. ¿Cómo? Como lo revisamos hace un rato, la interacción entre cloud, edge y la colaboración entre dispositivos aceleran en todas las industrias y en todos los gobiernos la data estructurada y no estructurada, ahora con el uso y la ayuda de inteligencia artificial. Inteligencia artificial son tecnologías de carácter genérico, algo que no mencioné, no es propio de un fabricante, no es propio de una universidad o laboratorio, de un gobierno, es de carácter genérico. La inteligencia artificial está ya en todas las industrias, está en todas las aplicaciones y está en todos los dispositivos. Y el último takeaway que vimos fue lo que tenemos instalado a nivel México y a nivel regional en Huawei, y a través de los mismos habilitamos y expandimos la capacidad de nuestros clientes y a nivel global. Y con esto me permito darte las gracias en español, en chino gracias se dice xie xie, en inglés, en portugués y hasta en código binario. Con esto terminamos la presentación del día de hoy y regreso contigo, Mauricio y Carlos, para la siguiente parte. Muchas gracias. Extraordinaria sesión, mi estimado Alfonso. Pues, creo que nos diste un extraordinario recorrido de las tecnologías que iba a decir que vienen, pero no, ya están, y lo que nos espera, ¿no? Hacia adelante. Yo antes de entrar a las preguntas, el famoso 5G es algo que escuchamos mucho, pero ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos en México de ya estar con redes 5G? Y perdón por adelantarme, Carlos. No, esto está perfecto. Mira, la decisión final no está en manos ni de los carriers ni de las industrias, sino quien va a acelerar esto es todo el tema de legislaciones. Es decir, cada país, cada gobierno tiene sus propias legislaciones. No hay un estándar para toda la región latinoamericana. Chile tiene las suyas, Brasil las suyas, en México tenemos las nuestras, y cada una tiene una secretaría o una dependencia de Estado que las regula.
Y hay otras que coadyuvan a que esto sea de manera más rápida entendido o interpretado, como lo es la IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, entre más rápido y de manera más eficiente podamos aterrizar esta regulación, el país más rápido podrá hacer el deployment de tecnologías como esta. Al final del día, 5G es un espectro de banda, en la cual se van a habilitar diferentes componentes, diferentes soluciones, diferentes aplicaciones. Voy a dar algunos números. Por ejemplo, para que tú y yo, Mauricio, podamos tener una comunicación a través de un dispositivo como el que yo tengo en la mano, la señal 4G viaja a través de una repetidora, una célula, que generalmente vemos arriba de un edificio, ahí cuando vamos circulando por periférico y demás. Y estas células se encuentran a un X número de kilómetros distantes y generalmente tienen una línea de vista, es decir, no hay nada que se interponga, tienen línea de vista. En la tecnología 5G, estas antenas ya no van a ser requeridas. Ahora, por kilómetro cuadrado, vamos a tener millones de dispositivos o antenas que van a habilitar a través de 5G la conectividad. Deja tú de tu celular, Mauricio, o equipo, de tus aparatos electrodomésticos, de tus consolas, de tus televisiones, de tus computadoras, de tus bocinas, de tus marcapasos, de tus automóviles, de tus mascotas, del robot autómata que está ayudando en casa en la limpieza o le está ayudando con la diálisis a un paciente. 5G va a permitir el habilitamiento de este tipo de soluciones. Se ha acelerado un poco, y terminado de contestar la pregunta, Mauricio, y entre más rápido podamos aterrizarlo, más rápido podremos habilitar este tipo de soluciones, toda la cadena, todos los fabricantes, todas las industrias, y empezar a gozar de los beneficios, como ya lo vimos hace un rato. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Pues sumamente interesante, muy brillante tu ponencia. Aquí hay varios comentarios. Eduardo Valencia, que le paso tu contacto para un proyecto que quieren tu conferencia en FES Aragón. Paso algunas preguntas, y es que, pues, de acuerdo con lo que nos comentas, pues pese a la aparición de múltiples tecnologías como las que nos muestras, como el uso de drones, herramientas inteligentes, robots, etcétera, la construcción física, nuestro sector ha asimilado muy pocos cambios y sigue siendo un proceso principalmente analógico. En el sector de la construcción, en la práctica, sigue siendo uno de los menos digitalizados del mundo, lo sabemos. Un estudio reciente que analiza el futuro de la en el sector de la construcción en Francia, España, Singapur y Japón, no sé por qué esos 4 países, pero son esos 4 países, muestra que 47% de los encuestados en el sector de la construcción no cuenta con la capacidad digital necesaria para hacer frente a las demandas de lo que sería una ciudad inteligente. La pregunta que hace Daniel Díaz: hace algún tiempo se pensaba que la ciencia de datos era un concepto ajeno a la ingeniería civil, pero su versatilidad nos ha mostrado lo contrario. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la principal área de oportunidad en la ingeniería civil para aplicar este concepto? Fíjate qué interesante pregunta. Gracias, Daniel, por la misma. Lo que nos ha enseñado esta pandemia y este proceso acelerado de la transformación digital es que las aplicaciones rompieron el paradigma de que son solamente administradas por el área de sistemas. Es decir, el área de sistemas tradicional, que era quien tomaba algunas decisiones o quien implementaba algún tipo de aplicaciones y más, inclusive hasta las controlaba y definía las políticas y los presupuestos. No, ahora no. Esta transformación digital nos ha enseñado que quienes mandamos somos nosotros, las áreas usuarias, el área de desarrollo, investigación, marketing, ingeniería, manufactura, producción, ventas.
porque nosotros somos los especialistas de nuestros procesos, nosotros conocemos al cliente, nosotros conocemos la industria, no necesariamente el área de sistemas de la empresa. El área de sistemas será experta en arreglar una computadora o alguien que se haya quedado sin disco, perdóname, sin correo electrónico. Pero el tema de la ciencia de datos, lo que ha ahora entregado es al usuario final el tipo de soluciones, aplicaciones y datos que necesita. Déjame poner algunos nombres de puestos. Un líder de proyectos, un ingeniero de campo, un topógrafo, un estructurista, etcétera. Me voy a permitir mandarles por separado a Mauricio y a Carlos algunos videos. Por ejemplo, los ingenieros que se especializan en el tema de hidráulica en este país. Escuché antes de iniciar la presentación que aquí tenemos algunos gurús en el tema del agua. El año pasado tuve una plática muy interesante con algunas personas del sector y me dijeron que en las principales ciudades de nuestro país, incluyendo la Ciudad de México, el nivel de fugas, desperdicios y robos que tenemos en el sistema de distribución de agua que llega a nuestras casas desde las centrales de bombeo y los pozos, me decían varios de ellos que más del 50% se pierde en las rutas de distribución y trayecto. Y cada vez que nos tiembla, cada vez que se nos mueve la tierra en esta ciudad, se incrementa más el porcentaje porque por el bajo mantenimiento, la falta de mantenimiento, o lo difícil de acceso de estas tuberías, o lo viejas que son, o como se dañan con cada terremoto o cada asentamiento de las placas, tenemos más fugas y eso ya sin contar lo que se llegan a robar, ¿no? Entonces, menos del 50% es lo que nos llega. Hoy, con drones subterráneos y con procesos de tomografía del subsuelo, las soluciones se están identificando dónde hay instalaciones hidráulicas o tuberías que tienen fugas, que están ya oxidadas o que están desplazadas o que están vencidas. Entonces, la ciencia del dato me permite desde interpretar la mecánica de los suelos, me permite inclusive administrar presupuestos o me permite tener una proyección del ciclo de vida de alguna instalación. Y algo bien interesante, hoy, por ejemplo, somos capaces de poder tener una fotografía aérea de una cuadra de la ciudad en donde hay edificios. Y a través de posicionamiento geográfico, esta solución me dice el nivel de inclinación o el nivel de desviación que tienen estos edificios. Y después del movimiento telúrico, se hace una comparación de la analítica entre ambas fotografías y se puede interpretar el nivel de inclinación que ahora tienen estos edificios o cuánto fue desplazado o dónde hay una grieta que antes no había o dónde hay algunos de los impactos donde ustedes son los expertos, no yo no soy ingeniero civil, pero se entrega a través de la ciencia de datos las alertas necesarias para tomar las decisiones de si el daño estructural del edificio ya está comprometido, ya es de emergencia, o si el edificio se metió más en la calle, etcétera, etcétera. Este tipo de aplicaciones, Carlos, Mauricio, Daniel, equipo, es el que hoy la ciencia de datos me permite entregarle a un área de especialización como la ingeniería civil. La otra, por ejemplo, es el mantenimiento de presas. Después de movimientos telúricos o de los pronósticos de precipitación pluvial, como todos ustedes saben, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, la presa Rompepicos, después del huracán Gilberto, vino a ser entonces una realidad para proteger de inundaciones a la ciudad de Monterrey, que se encuentra en una zona más baja. Lo que hoy hace la ciencia de datos es tener una pronóstica, porque con el calentamiento global, el pronóstico de precipitación pluvial por región me permite tomar decisiones si se construyen presas o lagunas artificiales para poder aprovechar así, inclusive en temas de generación de energía eléctrica y proteger poblados, poblaciones o asentamientos urbanos. Muchas gracias. Voy a leer una
frase de una persona muy conocida por todos nosotros, que dijo en diciembre de 2020, no te voy a decir quién es, pero todos vamos a saber quién la dijo. Acabo de ir a inaugurar una fábrica, un centro distribuidor de alimentos importantísimo, una bodega de 4 o 5 hectáreas de construcción, un almacén de los más modernos y avanzados del mundo para distribuir alimentos. Todo automatizado, puro robot, y pregunté, ¿cuántos empleos? ¿200? En un país como el nuestro, con tanta necesidad de trabajo, tenemos que procurar que nos rinda el presupuesto, que la inversión se convierta también en empleos y en trabajo para el pueblo bueno. Eso fue lo que dijo. Y es que aquí se pone de realce, yo creo que tenemos que ser proactivos y no reactivos. Esto pues se soluciona con buenas políticas públicas que prevean esto. Y aquí la segunda pregunta de Daniel. Los mandos remotos tienen muchos beneficios, además de reducir la necesidad de tener mano de obra en campo. Y es claro que el principal obstáculo para ser implementados es el miedo de la población a ser desplazados. ¿Qué estrategia consideras conveniente implementar para mitigar esa percepción? Ok, me voy a permitir contestar cada una de ellas. La primera, el primer caso que citabas, Carlos, me permite remontarme al caso del cirujano cardiólogo que vimos en uno de los casos de uso. Entonces, si yo soy el único cirujano disponible y soy el que tiene la tecnología en la mano para poderle brindar el servicio de una operación coronaria a un paciente a 400 kilómetros de distancia, y lo puedo hacer para salvarle la vida a él ahorita a las 4 de la tarde, y a otro a las 5, y otro a las 6, y otro a las 7, entonces, por este comentario que amablemente nos citas, entonces debería de dejar morir a los otros 3, porque entonces me tengo que desplazar a 400 kilómetros con el desgaste que esto es necesario para poder activar la economía pagando la caseta y comprando gasolina y pagando el estacionamiento y llegar corriendo a ver si el paciente aún vive, o mejor en el mismo tiempo le salvo la vida a 4 personas o le mejora la vida a 4 personas utilizando los servicios que la tecnología me habilita. Ahora, habría que responder a esta pregunta como no es opcional. Este cambio no es opcional. Si hoy países están entregando vacunas con drones, hoy si países están inyectando o aplicando la vacuna a los pacientes con drones, hoy si te estoy dando a ti una ficha, un código QR único, mágico, irrepetible, para que mañana a las 17 horas la persona de la tercera edad que viva conmigo, yo la lleve a que se vacune y llegue 10 minutos antes y no que se forme, bueno, ya sabes, entonces, si le puedo facilitar, si puedo proteger vidas y puedo entregar un mejor servicio, esto no es opcional. La productividad, la eficiencia, la calidad de vida, la forma en la que respondo a los requerimientos del mercado. Y hay algo muy interesante. Si hoy me hago la pregunta, en un país como en el que vivimos, o una región latinoamericana como en la que vivimos, ¿cuántas personas viven en áreas rurales que a través de la tecnología, deja tú que pueda operarlas vía 5G? Y es posible. Imagínate el área rural de más difícil acceso que yo tenga en mi país, la Sierra de Hidalgo, la que me digas. Y lo que hago es instalo un data center. Oye, pero ¿cómo vas a instalar un data center en la Sierra de Hidalgo? Sí, estos data centers nosotros los construimos en cajas secas, en lo que tú ves que transportan los tractocamiones en la carretera, pero no los entrego con un camión, los entrego en un helicóptero. Y allá adentro hay un data center con capacidad de tener una conectividad 5G, y además adentro hay un hospital, hay una plancha quirúrgica en donde no necesariamente el médico tiene que volar a la sierra junto con el helicóptero. El médico está aquí desde Ciudad de México operando a 5 pacientes por hora o a 5 por día en la sierra, y eso es parte de los beneficios. Entonces, la respuesta, Charlie, no es opcional, es eficiencia, es productividad, es maximizar los resultados. Y la segunda pregunta que hacías era respecto a...
Dame un segundo. ¿Qué estrategia consideras conveniente implementar para mitigar la presión de que estos mandos remotos que nos mostraste van a llevar ahora esos empleos a ser desplazados? La resistencia al cambio, ¿no? Que comentabas hace un rato. Para responderle en 60 segundos, déjame poner en la mesa la industria de automóviles en el planeta. Cuando los primeros automóviles que fueron, que se fabricaron en una línea de producción, déjame tomar alguna de las líneas, el Ford T, el tipo de caminos, leyes, habilidades para conducirlo, las velocidades máximas que alcanzaban, el tipo de suspensión y transmisión que tenían estos vehículos, la seguridad que tenían estos vehículos, es muy diferente a los vehículos que después mi abuelo compró en la década de los 50 y es muy diferente al que alguno de mis tíos compró en la década de los 80 y es muy diferente a mi primer vehículo que yo también tuve por ahí en los 80s y 90s, y es muy diferente al tipo de tecnología que puedo obtener si voy a una concesionaria y compro un automóvil de este año 2021. Entonces, la pregunta es, ¿la ingeniería cambió en los vehículos? Sí. La investigación y desarrollo cambió, por supuesto. La seguridad cambió, pues ahora hay automóviles que traen 16 bolsas de aire. Ok, la velocidad cambió. Hay un Bugatti que le pega a los 390, a los 400 kilómetros por hora, y ahí está el video en YouTube. Hoy las leyes con las que se manejan estos vehículos cambiaron totalmente. Hoy las autopistas son diferentes, antes eran terracería y piedras, ahora son autopistas de alta velocidad. Y hoy los vehículos tienen una aerodinámica diferente. Sí. Oye, entonces, ¿por qué mi tío y mi abuelo y las generaciones que antes compraban vehículos de generaciones anteriores, por qué no se han resistido al cambio y siguen comprando vehículos Ford T? ¿Y por qué hoy compran vehículos más rápidos, más seguros, más eficientes, de menos consumo, que no se voltean, que tienen más bolsas de aire para proteger a su familia que llevan? Si la resistencia al cambio se diera en todas las industrias, como el ejemplo que te acabo de dar, esta conferencia que estamos llevando a cabo la tendríamos que llevar con un rotafolio en papel en medio de la calle, todos nosotros con una banca de madera o en piedra y respetando la sana distancia, y no pudiéramos llevarlo a cabo porque seguramente más de uno de los que está aquí enfrente de la cámara no está en Ciudad de México. Habrá unos que están en Cuernavaca, otros en Monterrey o en el Estado de México, y sería imposible desplazarse. La resistencia al cambio lo único que hace es frenar la industria y las mejores prácticas en las que me debo desempeñar. Salvador Fernández del Castillo, ¿qué tanto depende del gobierno la adopción del 5G? Al final del día, una vez que las leyes ya estén revisadas y aprobadas y negociadas en las diferentes capas de gobierno que tenemos, la adopción del 5G, las aplicaciones, los dispositivos IoT, etcétera, ya son responsabilidad de cada empresa, de cada industria, de cada colegio, de cada universidad y hasta de cada familia. Lo que voy a decir hoy, por favor, llévatelo bien puesto y bien tatuado en el cerebro. La velocidad de la transformación digital de cada persona, de cada familia y de cada organización depende de ella misma. No depende de un gobierno, no depende de una industria. Déjame pensar en alguna industria, manufactura. A la 1, a las 2 y a las 3, todas las manufacturas del país nos vamos a migrar a inteligencia artificial, 5G y a cloud. No, aquellas que lo hagan de una manera más rápida, eficiente, planeada, estructurada, orientándose al cliente, hacia ser más competitivos y a expandir de una mejor manera la calidad de sus entregables, será aquella que tenga más clientes. Pero aquella que le dé miedo y le piense 3 veces en que es muy riesgoso, muy caro, lo van a dejar sus clientes. Entonces, la velocidad de adopción, una vez que esto ya esté autorizado, va a depender de cada persona, de cada familia, de cada organización. Carlos Mota, ingeniero mecatrónico, así como los V2X
con la 5G también los robots terrestres y aéreos tomarán un rol importante en las ciudades inteligentes. ¿Conoces alguna aplicación que considere turismo con telepresencia habilitado por 5G? Por ejemplo, que alguien desde México controle un robot en otra ciudad de otro país. Híjole, qué pregunta tan interesante y la respuesta te va a sorprender aún más. La gran mayoría de las universidades en México y en la región latinoamericana, como tienen a todos los estudiantes desde casa, ese tiempo que antes el estudiante la pasaba en desplazarse, en estar con la novia, en la cafetería, pues hoy está en su casa. Y cuando un estudiante es bien coachado por los padres de familia, por la gente que tiene cercana, por los profesores, por la academia, entre más coachado esté y más herramientas le acerques, va a poder ser más productivo y va a poder ser más innovador. Entonces, gran parte de estas universidades han ejecutado o han organizado eventos que se llaman hackatones. Un hackathon es un evento en el que voy a poner a competir en muy poco tiempo a equipos de alto desempeño y van a proponer una solución propia de la comunidad, del país, la industria en la que ellos se desempeñan. El año pasado me tocó ser juez en noviembre, la última semana de noviembre, en una universidad en Santiago de Chile, obviamente desde aquí, desde mi casa, de manera remota, y uno de los equipos finalistas, uno de los que ocupó los primeros 3 lugares, propuso o presentó una propuesta que era llevarle a los chilenos y al mundo viajes remotos en tiempo real con drones, donde ya habían hecho alianzas estratégicas con las diferentes agencias locales de turismo. Antes, los que te rentaban, por ejemplo, déjame pensar en voz alta, el barco que, por ejemplo, en Tierra de Fuego, en Ushuaia, te llevaba a navegar por esta zona tan hermosa de fiordos y veías los glaciares, etcétera, pues ahora no podemos ir, aunque queramos y aunque te sobre la lana, no puedes ir por el temor al contagio y las políticas internacionales y demás. Pero estas personas, estos estudiantes chilenos, hicieron alianzas con estas diferentes agencias que te llevaban a los fiordos, que te llevaban al Perito Moreno, que te llevaban, por ejemplo, al volcán Osorno y a la zona de rápidos del área que bajaban de los volcanes. Y estas agencias volaban drones y en tiempo real iban transmitiendo, explicando que estaban sobrevolando el Perito Moreno o que estaban en Ushuaia y que acababas de ver a cierto tipo de pez pasar o que podías ver inclusive a los pingüinos que viven en esa zona, ¿no? Acuérdate que en el cono sur hay pingüinos, no así en el cono norte. Y te costaba nada más el equivalente a $12, obviamente pagaderos en pesos chilenos, tener una experiencia de 1 hora en vivo. Entonces, pues, ¿quién no va a pagar $12 por conocer un fiordo chileno, los pingüinos, y el que te llevaba era el dron? Y tú como usuario le decías, oye, ¿puedes moverte más a la derecha? Y el operador del dron, sí, claro. Ah, ok, ahí está el pingüino, espérame, déjame sacarle un print screen. Perfecto. Entonces, era sobre demanda el requerimiento, porque no estabas tú ahí con tu cámara tomándole la foto al pingüino, lo hacía el dron por ti. La respuesta es sí, y ya existe. Y se dio en hackathons, ¿no? Pues ahí hay tarea para el Comité de Turismo del Colegio de Ingenieros Civiles. Piscis Luna, y conecto esta pregunta con lo que nos comentas de los estudiantes y las universidades. ¿Hay alguna interacción o desarrollo con las universidades a nivel mundial y específicamente en México? Ya que, como bien mencionas, todas las industrias están integradas y los próximos operadores o usuarios están en las universidades. Híjole, qué buena pregunta, Charlie, gracias por hacerla. Nosotros en Huawei, el año pasado, nos dimos cuenta, Huawei está dividido en 5 regiones a nivel global. Una de ellas es esta América Latina, otra es el área de Asia-Pacífico, otra es el área de Europa, otra es el área de África, etc. Imagínate en enero del año, bueno, en China, este virus empezó a pegar desde el diciembre de 2019. Y en enero, febrero, aquí cuando todavía ni nos las imaginábamos tan duro, en China ya estaban todos en lockdown, en cuarentena.
Pero aquí en México somos 125 millones de mexicanos pisando este hermoso país. En China son 1,400 millones de habitantes. Imagínate el número de estudiantes que estaba en casa. Entonces, para todo ese tiempo, en Huawei, allá en Headquarters, pensaron, oye, ¿cómo le puedo acercar herramientas, conocimiento y cómo puedo preparar a mis estudiantes que hoy están en lockdown para las nuevas habilidades que de ahorita de la pandemia y en los próximos 5 y 10 años los voy a preparar? Y como algunos se han quedado sin trabajo, algunos no están pudiendo conseguir trabajo, ¿cómo lo hago de manera gratuita? Y nosotros identificamos en Huawei a nivel mundial y cada uno por región, en América Latina, identificamos cuáles son las 5 habilidades tecnológicas que en cada una de estas 5 regiones van a ser más demandadas para poder un estudiante, un recién egresado, ser competitivo en este mundo de transformación digital. Y a nivel global lanzamos una iniciativa que se llama Huawei Academy, en donde capacito en cloud, inteligencia artificial, IoT, Big Data y en Analytics. Aquí hablo de la región latinoamericana, a los estudiantes de universidades públicas y privadas, sin costo, y en donde además les pongo un coach que esté resolviendo las dudas y agárrate, lo mejor de ello. Y lo mejor de ello es el proceso. Sí, ya lo vi, ya nos habían comentado. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Que a Javier siempre se sí. el micrófono. No te preocupes, no te preocupes. Adelante. Ok, y donde después de todo este track de estudio, lo que más vale para un estudiante hacia los ojos de la industria es su certificación. A nivel global, a nivel tecnología, se llama batch. Batch es tu certificado que te entrega el fabricante. En épocas fuera de pandemia, un batch puede ir desde los 200 hasta los $400, depende en qué te certifiques. En Huawei nos dimos cuenta pues, que estos estudiantes no van a salir de casa para ir a un centro de examen y buscar una certificación. Uno, porque están cerrados. Dos, porque sus papás no los van a dejar salir. Y otra, porque probablemente no tengan $400, que en México son más de 8,000 pesos, para pagar una certificación. Y en Huawei tomamos la decisión de pagarla por ellos. Entonces, Huawei Academy es el habilitar a los estudiantes, a los recién egresados o a la comunidad de personas que así quieran estudiar un track de cloud, inteligencia artificial, Big Data, Analytics o Internet de las Cosas con nosotros. Y cuando lleguen a la fase de capacitación, si a través de las diferentes herramientas identificamos que están listos para presentar el examen porque respondieron a estas preguntas previas de manera correcta en línea, nosotros les pagamos la certificación. Entonces, Charlie, contestando a la respuesta, esto lo iniciamos el año pasado a nivel global y en la región latinoamericana tenemos una comunidad ya de más de 20,000 estudiantes en nuestra Huawei Academy. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Mauricio, adelante. Sí, muchas gracias, Alfonso. Bueno, nada más quizás un comentario del lado del colegio que se parece un poco a la cuestión de la visita de turismo, ¿no? Que mencionabas. Ya comenzamos con visitas virtuales a las obras, ¿sí? Perfecto. De hecho, ya tuvimos 2, una en la carretera de Barranca Larga a Ventanilla hace algunas semanas, y la semana pasada, con motivo de la reunión regional de Durango, rumbo al Congreso de Ingeniería Civil, una visita al gran puente del Baluarte, ¿no? En la carretera Durango-Mazatlán. Obviamente son visitas con material pregrabado, o sea, no tan en tiempo real como lo describías, pero pues ya empezamos, ¿no? A ver ciertas aplicaciones y ciertas soluciones de este tipo, ¿no? Me quedo con una frase tuya que apunté aquí y a mí me parece un buen takeaway y es el siguiente. Dice, un analfabeta digital no es el que no sabe usar una computadora, es la persona que no tenga la capacidad de desaprender. Me gusta eso, ¿no? Desaprender y aprender las capacidades digitales en su industria o empresa para ser más competitivo, ¿no? O sea, como que hay que hacer a un lado
lo que sabemos, meternos a las habilidades digitales para pues, que en cualquiera de nuestras industrias, etcétera, pues logremos más productividad y ser más competitivos, ¿no? Es correcto. Y aquí hay algo muy interesante. Una persona es un aprendiz permanente, debe de convertirse en un aprendiz permanente. Te voy a decir algo que tal vez ni te imaginabas. El día que te mueras, todo el mundo nos vamos a morir, todo el mundo vamos para allá. Vivir es morir. El día que te mueras, vamos a aprender qué se siente morirse. Es decir, en nuestro último suspiro, vamos a aprender qué se siente morirse. Lamentablemente no se lo vamos a poder explicar a nuestros alumnos ni a nuestra familia, pero tú te vas a llevar esa experiencia de, ay, esto se siente morirse. Ah, ok. Era muy diferente a como me la platicaron o me la imaginaba. Entonces, en ese momento, fíjate qué interesante, esto me lo dijo un coach hace años. Hoy yo tengo un paradigma, y tú y cada uno de nosotros, muy diferente a lo que la muerte es, dependiendo por nuestra idiosincrasia, religión, el lugar en el que vivimos, incluso hasta la industria o generación a la que pertenecemos, ¿no? Pero en ese momento, en el momento de nuestra muerte, vamos a aprender, vamos a desaprender lo que durante mucho tiempo mucha gente nos explicó que era morirse, o lo que vimos que era morirse, y vamos a vivir en carne propia lo que es. Entonces, si nosotros podemos desaprender desde hoy lo que hacemos, cómo aprendemos. Una de las recomendaciones que yo les doy a mis estudiantes es no estudies, aprende y aplica. Si únicamente estudias para pasar un examen, estás perdiendo tu tiempo y le estás haciendo perder su dinero a tus papás. No estudies para pasar, aprende para la vida, aprende para mejorar tu calidad de vida, la de tu familia, la de tus clientes, la de tu industria y, si se puede, la de tu país. Entonces, aprende para mejorar calidades de vida de los que tienes en primera persona y de aquellos que tienes a tu alcance. Entre más rápido desaprendas y aprendas estas nuevas habilidades que hoy un mundo digital y hoy un mundo post-pandemia, bueno, todavía en América Latina estamos en medio de ella, ¿no? Pero lo que nos espera para los próximos años nos permitirá ser personas mucho más competitivas, mucho más preparadas para responder a este mundo digital. Muy bien, Alfonso. Roberto, ¿quieres hacer algún comentario? Vi que levantaste la mano, Roberto Hernández, no sé. No, fue un aplauso virtual por esas palabras que la verdad fueron bien. Buenísimas. Muy bien. Yo tengo una duda, perdón, sobre el tema de la Huawei University. Alfonso, felicidades, muchas gracias, extraordinaria presentación. ¿Dónde se pueden inscribir los muchachos? Con gusto. Le comparto, si quieres, a Carlos, a Mauricio, un correo. Este programa es gratuito. Originalmente lo presupuestamos y lo autorizamos para 5,000 estudiantes nada más a nivel América Latina. 5,000 estudiantes se reventaron las primeras semanas, luego lo subimos a 10,000, luego a 15,000 y hemos tomado la decisión de ampliarlo sobre demanda. Hay unas universidades cercanas con las que trabajamos nosotros mucho, donde ya las facultades de ingeniería, de negocios, de desarrollo, de mecatrónica están sumadas. Le hago llegar a Carlos y a Mauricio cuáles son las plataformas de inscripción y con todo gusto les armamos un kit de bienvenida. Muy bien. Pues muchas gracias, Alfonso. Charlie, le ponemos a Alfonso su reconocimiento, por favor. Dice lo siguiente: el Comité de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México otorga el presente reconocimiento al maestro Alfonso Jiménez Lara por su valiosa participación como conferencista con el tema La sinergia de los componentes que habilitan la transformación y la economía digital, cloud, más inteligencia artificial, más 5G, más aplicaciones, más cómputo. En la sesión virtual de Jueves de Tecnología del día 4 de marzo del 2021. Firman el presidente del colegio, el ingeniero Luis Rojas Nieto, y un servidor. Y como siempre lo hacemos, si me ayudan todos habilitando sus videos, ¿sí? Para dar el aplauso virtual y que Alfonso prepare su captura de pantalla. Muchas gracias. Por esta extraordinaria conferencia. Muy bien, Alfonso, pues muchas gracias por todo y seguramente nos estaremos viendo con otra de tus pláticas, que tienes muchos temas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Aplauso. Muchas gracias. A sus órdenes y cualquier duda es bienvenida. Muy bien, pues muchas gracias a todos. La próxima semana
vamos a tener una sesión especial porque Jueves de Tecnología cumple un año, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a preparar algo ahí interesante que espero les guste. Vamos a estar, lo comunicaremos como es costumbre a partir del lunes y pues nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos, que la pasen bien, cuídense y buena semana.